Vamos a describir a las coordenadas polares y vamos a iniciar en primera instancia definiendo cuáles son sus ecuaciones de transformación. Las coordenadas polares es un sistema de referencia en el plano y para definir las ecuaciones de transformación voy a hacer uso de el plano cartesiano XY, donde yo tengo definido un punto X, Y con un vector de posición, que es el vector R. Así que lo voy a dejar por aquí, R. Y para definir un punto en el plano necesito dos datos. Coordenadas cartesianas, pues es X, uno de ellos, y Y, el otro de ellos. De tal manera que el vector de posición R en coordenadas cartesianas sería XY más YJ. Y como necesito dos datos para definir un punto justamente en este plano, puedo considerar entonces los siguientes dos datos. Uno de ellos va a ser el módulo de R, que lo voy a definir con la variable ρ, y el ángulo que forma el vector de posición R con el eje X como la variable θ. De tal manera que las ecuaciones de transformación de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, haciendo uso aquí de un poco de trigonometría, tendría que X es igual a ρ coseno θ y Y es igual a ρ seno θ. Voy a quitar a R de aquí para que no me estorbe para mi variable θ. Estas son las ecuaciones de transformación de coordenadas polares ρ θ a coordenadas cartesianas X y Y. Para las ecuaciones de transformación inversa, que son las ecuaciones de transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, pues las podemos obtener manipulando estas dos expresiones de tal manera que despeje ρ y quede en términos de x y despeje θ para que quede en términos también de las variables x y y. Y bueno, en primera instancia, la primera ecuación de transformación, yo sé que es el módulo de R, que corresponde a ρ, y por lo tanto tendría que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada es justamente ρ. Y mi otra ecuación de transformación, como tengo funciones trigonométricas seno y coseno, las puedo relacionar de tal manera que seno entre coseno es la tangente de θ, que vale y entre x, de tal forma que θ sería el ángulo cuya tangente de y entre x. Tengo ρ y tengo θ en términos de x y y. Es decir, las ecuaciones de transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Cualquier punto en el plano lo puedo representar conociendo los valores de θ y de ρ para tener el punto en el plano XY, X, Y. Y lo mismo puedo
sustituir los valores de las coordenadas de un punto en el plano XY para conocer los valores de ρ y de θ. Si bien el vector de posición es xy más yj, un punto cualquiera en el plano, como ya conozco las ecuaciones de transformación, voy a sustituir aquí los valores de las ecuaciones de transformación x y y. Por lo que tengo ρ coseno θ i más ρ seno θ j, vector de posición R. Dado este vector de posición, nosotros podemos calcular a partir de él los vectores tangentes a las curvas ρ y a las curvas θ. Eso significa que los vectores tangentes son las derivadas parciales de R con respecto de ρ y la derivada parcial de R con respecto de θ. Si conozco los vectores tangentes, puedo encontrar los factores de escala de los vectores tangentes. Que en este caso son h subíndice ρ y h subíndice θ. Es decir, la raíz de coseno cuadrado θ más seno cuadrado θ, por lo que el factor de escala h subíndice ρ vale 1 y el otro factor de escala, la curva θ, sería la raíz de ρ cuadrada seno cuadrado θ más ρ cuadrada coseno cuadrado θ. Significa que el factor de escala h subíndice θ vale ρ. Tengo los vectores tangentes de mi sistema de las coordenadas polares. Tengo los factores de escala. Puedo encontrar los vectores tangentes unitarios. Y en este caso, los vectores tangentes unitarios sabemos que son los vectores tangentes entre su factor de escala. Lo que nos queda como coseno θ i más seno θ j, mi primer vector tangente unitario. Y el otro vector tangente unitario a las curvas θ sería menos seno θ i más coseno θ j. Aquí, como un dato adicional, si ustedes observan al vector tangente unitario que tiene componentes coseno y seno, y observan el vector tangente unitario de las curvas θ como menos seno, su primer componente, y luego más coseno en la segunda, podemos identificar que la derivada del vector tangente unitario a las curvas ρ con respecto de θ es justamente el vector tangente unitario a las curvas θ. La derivada del coseno menos seno, la derivada del seno es coseno. Y pudiéramos plantear algo similar
porque si yo calculo la derivada de el vector tangente a las curvas teta con respecto de teta, la derivada del menos seno sería menos coseno y la derivada del coseno menos seno. Es decir, si yo le cambio el signo a el vector tangente unitario ρ, entonces puedo relacionar la derivada del vector tangente a las curvas teta con el vector tangente a las curvas ρ, con esta expresión. Vectores tangentes, factores de escala, vectores tangentes unitarios. La pregunta aquí sería, ¿es un sistema ortogonal? Y para verificar si se trata de un sistema de coordenadas ortogonal, debemos desarrollar el producto punto de los vectores tangentes y en este caso tendríamos menos seno teta coseno teta más coseno teta seno teta. Esto vale 0. Se trata de un sistema de coordenadas ortogonal. Como el sistema es ortogonal, entonces los vectores normales unitarios resultan ser los mismos que los vectores tangentes unitarios. En el caso de los factores de escala, de los vectores normales, tendríamos que el factor de escala h-ρ vale 1 y el factor de escala de el vector normal unitario a la superficie teta sería 1 entre ρ. H subíndice teta, 1 entre ρ. En este sistema de referencia, si tengo mi plano cartesiano x y y tengo mi vector de posición de cualquier punto como ρ coseno teta y más ρ seno teta j, cuando yo mantengo constante a una de estas variables, se genera algún tipo de curva, que es una curva coordenada. Si ρ es constante, imagínense que ρ es constante, y es esta línea en color verde, significa que tengo una función que depende de teta. Y esa función que depende de teta, cuando hago variar teta, confiéramos un poco en el pulso, y tengo una circunferencia de radio ρ que es constante. Si hago variar ρ, una vez más, y tiene un valor diferente, entonces se generará otra circunferencia concéntrica de radio ρ constante. Esto vale ρ aquí y esto vale ρ por acá. Estas son las familias de curvas coordenadas cuando ρ es constante. Es más, si me regreso aquí a las ecuaciones de transformación, las ecuaciones de transformación inversa cuando ρ es constante, tendría ρ cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Y esto me representa a una circunferencia de radio ρ. Entonces tengo familias de circunferencias concéntricas con centro en el origen. Ahora, ¿qué pasa si teta es constante? Si teta es constante, tendría
tangente de teta igual a y sobre x. Es decir, y es igual a la tangente de teta por x. Entonces, si ahora resulta que teta es constante, y voy a proponer este valor de teta constante, lo que yo estoy generando es una recta para ese valor de teta constante. Si teta es este ángulo y es constante, entonces tendría una recta que pasa por el origen, que tiene una pendiente de la tangente de teta. En otras palabras, yo tendría rho constante, que lo voy a poner como rho subíndice 0, al cuadrado, con las curvas x cuadrada más y cuadrada. Y por el otro lado, cuando teta es constante, se generan rectas que pasan por el origen, cuya pendiente es la tangente de teta, teta subíndice 0, por x. Y estas dos ecuaciones surgen de las ecuaciones de transformación. Estas son las curvas coordenadas. ¿Qué pasa con los vectores tangentes? Pues bueno, en un punto, y voy a tomar este punto inicial donde se corta la recta teta constante que está en verde y la circunferencia rho constante que está también en verde. Los vectores tangentes unitarios pues son vectores tangentes a las curvas coordenadas. Entonces, un vector tangente a esa circunferencia sería el vector tangente unitario E subíndice teta, porque esa circunferencia depende de teta. Son las curvas que dependen de teta, entonces tendría un vector tangente unitario para las curvas teta. El otro vector tangente unitario pues, es el vector tangente a las rectas, y ese vector sería el vector tangente unitario E subíndice rho. La recta que pasa por el origen, cuando teta es constante, depende de la variable rho. Entonces es una curva que depende de rho, por lo tanto su vector tangente es el vector tangente E subíndice rho. Si yo me ubico en cualquier otro punto, y ahora voy a considerar el punto donde se cortan las dos curvas coordenadas en color naranja, este punto de aquí, mi vector tangente a las curvas teta sería este, E subíndice teta. Mientras que el vector tangente a la curva rho sería este que está acá, E subíndice rho. Y así puedo pintar este sistema de vectores para diferentes puntos en este plano. Son vectores ortogonales, ya calculamos nosotros justamente que su producto punto es 0. Es un sistema de coordenadas curvilíneas ortogonal, por lo tanto los vectores normales unitarios son igual a los vectores tangentes unitarios. Y los factores de escala, pues unos son los inversos de los otros, como nosotros lo sabemos de nuestro desarrollo teórico. Curvas coordenadas, vectores tangentes en algún punto para algún valor de la variable teta y de su variable rho. Tengo ya las ecuaciones de transformación, por lo que puedo plantear la matriz de transición de la base de los vectores tangentes unitarios a la base de los vectores de las coordenadas cartesianas.
Voy a considerar mi base A como la de los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas y la base B, la base de los vectores unitarios de las coordenadas polares, que en este caso son los vectores tangentes unitarios. Y estas dos bases son dos bases ortonormales. La matriz de transición de B a A sería la siguiente. El vector de coordenadas de E rho con respecto a IJ es coseno teta, seno teta. El vector de coordenadas de E sub índice teta con respecto a los vectores IJ sería menos seno teta, coseno teta. Como es un sistema de coordenadas ortonormal, entonces la matriz de transición de A a B, en este caso, resulta ser la matriz de transición de B a A transpuesta. Es decir, coseno teta menos seno teta, seno teta, coseno teta. Y se tiene que verificar precisamente que el producto de la matriz de transición de A a B con la matriz de transición de B a A es igual a 1, a la identidad. Este producto de matrices es la matriz identidad. Entonces tengo coseno teta menos seno teta, seno teta, coseno teta, que multiplica a esta otra matriz. Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Coseno teta menos seno teta más seno teta coseno teta, eso vale 0. Menos seno teta coseno teta más seno teta coseno teta, 0. Menos seno teta por menos seno teta, seno cuadrado de teta, más coseno teta por coseno teta, coseno cuadrado de teta. Y esto vale la matriz identidad. El determinante de esta matriz, la matriz de transición, vale 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Existe la transformación inversa. Podemos calcular la matriz de transición inversa. Y con esto ya tenemos todos los elementos para hacer un cambio de base. Si tenemos una función en coordenadas cartesianas, podemos expresarla en coordenadas polares. Si la tenemos en coordenadas polares, podemos representarla en coordenadas cartesianas. Y les propongo que desarrollemos un ejercicio en ese sentido. Vamos a desarrollar un cambio de coordenadas de una función vectorial que está dada en coordenadas cartesianas y lo vamos a pasar al sistema de coordenadas polares. ¿Esto qué significa? Significa que la función f va a seguir siendo la misma, solo que ahora va a depender de las variables ρ y θ, y además de eso, va a estar referida al sistema
de los vectores base de las coordenadas polares. Entonces vamos a tener sus componentes f subíndice rho y f subíndice teta, que van a multiplicar a los vectores tangentes unitarios de las coordenadas polares. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Pues bueno, primero vamos a sustituir las ecuaciones de transformación. ¿Quiénes son mis ecuaciones de transformación? X, que vale rho coseno teta, y Y, que es igual a rho seno teta. De tal manera que mi vector f va a ser igual a 1 entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, y eso vale rho, es decir, raíz de x cuadrada más y cuadrada vale rho, entonces tendría 1 entre rho. Esto multiplica a x, que es rho coseno teta, menos 2y, que es rho seno teta. Todo esto por i. Luego más 1 sobre rho, y, rho seno teta, menos 2 veces x, que vale rho coseno teta, todo esto por j. Si factorizo rho, entonces me queda coseno teta menos 2 seno teta en i, más seno teta menos 2 coseno teta j. Tengo la función vectorial f, pero resulta que está referida a los vectores de las coordenadas cartesianas. Necesito ahora cambiar la base de esta función vectorial. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, aquí propongamos el cambio de base. Y en este caso voy a utilizar algo que ustedes ya conocen de álgebra lineal. Voy a expresar al vector f referida a la base b, que es la base de las coordenadas polares, así lo voy a definir, y eso lo voy a obtener multiplicando la matriz de transición de la base A a la base B con el vector de coordenadas de la función f referida a la base A. Aquí nada más hacemos mención que la base A sigue siendo la de los vectores de las coordenadas cartesianas y la base B los vectores tangentes de las coordenadas polares. La matriz de transición de A a B sería coseno teta menos seno teta, seno teta, coseno teta. Y esto va a multiplicar al vector de coordenadas de la función f referida a la base A. Y la primer componente sería coseno teta menos 2 seno teta. Su segunda componente seno teta menos 2 coseno teta. Voy a desarrollar esto y sería coseno teta menos 2 seno teta por coseno, es decir, coseno cuadrado teta menos 2 seno teta coseno teta, más seno teta por seno teta menos 2 coseno teta. Entonces tendría seno cuadrado teta menos 2 seno teta coseno teta.
Siguiente componente, menos seno teta que multiplica coseno teta menos 2 seno teta. Menos seno teta coseno teta más 2 seno cuadrado teta. Luego coseno teta por seno teta menos 2 coseno teta. Es decir, más seno teta coseno teta menos 2 coseno cuadrado teta. Vamos a simplificar un poco, por lo que el vector de coordenadas de la función vectorial f referida a la base b es igual a, aquí tendríamos coseno cuadrado más seno cuadrado 1, menos 2 seno teta menos 2 seno teta menos 4 seno teta coseno teta, primer componente. Segunda componente, menos seno teta coseno teta más seno teta coseno teta. Este con este se cancelan. 2 seno teta menos 2 coseno teta. Eso es 2 veces seno cuadrado teta menos coseno cuadrado teta. Propongo utilizar algunas identidades trigonométricas como coseno de 2 teta, que sería igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y el seno de 2 teta, que es igual a 2 seno teta coseno teta. De tal manera que si este vector de coordenadas ahora lo referimos a las coordenadas polares, a la base de los vectores tangentes de las coordenadas polares, tendríamos que el vector f es igual a 1 menos 2 veces seno de 2 teta en la dirección del vector tangente unitario ρ, menos 2 veces coseno de 2 teta en la dirección del vector tangente unitario E subíndice teta. Y este sería la función vectorial f referida a las coordenadas polares. Es la misma función vectorial, solo que una está en coordenadas cartesianas y la otra está en coordenadas polares. Si yo quiero conocer quién es la función f en un punto x, y, para ese punto x, y, puedo conocer los valores de ρ y teta. Y al evaluar los valores de ρ y teta en la otra función vectorial, tengo entonces a la misma función f, pero referida a los vectores tangentes. Propongo para fines de ejemplo que ubiquemos al vector f en el punto 1,1 de las coordenadas cartesianas. Si yo evalúo a la función vectorial que está en coordenadas cartesianas en 1,1, entonces tengo x menos 2y, 1 menos 2 menos 1, sobre 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, me queda raíz de 2, esto es en y. Luego y menos 2x
y resulta que es exactamente lo mismo. Menos 1 sobre raíz de 2 en j. Lo puedo simplificar como menos 1 sobre raíz de 2 y más j. Es decir, en mi sistema de referencia de las coordenadas cartesianas, para x1 y y1 voy a utilizar esta escala 1, 1. Justo aquí en este punto tengo un vector que es unitario, el módulo de f vale 1, y que apunta en el sentido negativo en las dos componentes. Es decir, el vector f sería este. Voy a poner un sistema de referencia por acá, nada más para identificar que mi vector de posición R para el punto 1,1 tiene como ρ el valor de raíz de 2 y como teta, este es ρ, que es el módulo, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz. Y teta, que es este ángulo para ese vector, es justamente de pi cuartos. Está a 45 grados. Por lo que si yo evalúo la función vectorial para los valores de raíz de 2, pi cuartos, debo tener el mismo vector, pero va a estar referido a los vectores tangentes de las coordenadas polares. Tengo entonces 1 menos 2 seno de 2 teta. El seno de 2 por pi cuartos sería el seno de pi medios. Y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces me quedaría 1 menos 2 en la dirección del vector E sub índice ρ. Luego menos 2 coseno de 2 por pi cuartos, es decir, el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios vale 0. Entonces no tiene componente teta, solamente tiene componente en ρ. Si yo ubico mi sistema de vectores tangentes unitarios en el punto 1, resulta que ese conjunto de vectores base apuntaría uno en esta dirección, que sería el vector e teta, y el otro apunta en esta dirección, que es el vector e ρ. Si observamos estos dos vectores, el vector f en el punto 1,1 de las coordenadas cartesianas no tiene componente vectorial teta, pero sí tiene una componente en ρ, y esa componente justamente vale menos 1, por eso apunta en el sentido contrario del vector e ρ. Como es unitario, tiene la misma magnitud que el vector e ρ, pero en el sentido contrario, y apunta hacia el centro de mi sistema de referencia, hacia el origen. En coordenadas cartesianas, pues evidentemente aquí tendría el vector y por acá arriba tendría el vector j, montados en el mismo punto. Y referido a ese sistema de las coordenadas cartesianas, por eso tengo un menos 1 sobre raíz de 2 en i, menos 1 sobre raíz de 2 en j. Quedaría en ese sistema de referencia en el punto 1,1
en su tercer cuadrante, con las dos componentes negativas. Son el mismo vector. De hecho, el vector ρ en pi cuartos tendríamos el vector f tal cual. Vamos a representarlo aquí. Si ρ, que vale coseno teta i más seno teta j, se evalúa en teta igual a pi cuartos, entonces ρ es igual a 1 sobre raíz de 2 y más 1 sobre raíz de 2j, por lo que el vector f en coordenadas cartesianas vale menos 1 sobre raíz de 2 y más j, que es el mismo que nosotros teníamos originalmente calculado desde las coordenadas cartesianas, y llegamos al mismo pasando primero por las coordenadas polares para después sustituir el vector de las coordenadas polares en ese punto. A lo que quiero llegar como conclusión e insistir en esto es que no importa en qué sistema de referencia esté expresada la función vectorial, coordenadas cartesianas o coordenadas polares, sigue siendo la misma función vectorial. Solamente estamos utilizando diferentes variables para ubicar un mismo punto en el espacio y representar esa función vectorial a una base de vectores tangentes del sistema de referencia. Es otra forma de representar a la función vectorial. Esto nos sirve para simplificar operaciones en problemas en los que el sistema de referencia nos ayude para representar problemas con mayor facilidad. Ese es el objetivo central de un cambio de coordenadas.